Hola, en la sesión pasada nos habíamos quedado en los resultados con respecto al m gato de A y al m de A. Entonces habíamos visto que en una álgebra normada, conmutativa, con unidad, entonces siempre podemos decir que el m de A siempre es distinto del vacío. Y entonces en particular podemos decir que el m gato es distinto del vacío. ¿Está bien? Entonces, ese es un corolario. Otro corolario que vimos, o otro resultado, bueno, vimos en particular que en las álgebras normadas, el m de A es igual al m de la compleción, y que esto es básicamente una identificación porque no es tal cual una igualdad, ¿no? Es decir, uno de estos determina uno acá y uno acá determina uno en m de A. Ok. Bueno, entonces también habíamos visto que en una álgebra normada, conmutativa y con unidad, si tengo yo un ideal propio y cerrado, entonces ese está contenido en un ideal máximo y cerrado. ¿Está bien? Y finalmente habíamos visto que en una álgebra de Banach conmutativa con unidad, para cada elemento x en A, el espectro se puede escribir usando los elementos de m de A y de m gato. O sea, son las evaluaciones f de x con f en m gato de A. Eso es el espectro. Ok, bueno, hemos entonces ya visto muchos resultados con respecto al m gato y al MDA. Y lo que vamos a ver hoy pues, es qué propiedad topológica tiene. Entonces lo que vamos a probar es que el m gato de A en una álgebra de Banach que coincide con el m de A en realidad es un espacio débil estrella compacto. Entonces para eso necesitamos recordar un poco quién es la topología débil estrella. Topología débil estrella. Entonces, pues recordemos que si A es un espacio normado, y A estrella, A' y A estrella, A estrella, son el dual algebraico, el espacio, vamos a poner mejor el espacio dual, son el espacio dual algebraico y el espacio dual topológico. Topológico respectivamente. Entonces en ellos puedo definir una topología de espacio localmente convexa. Entonces recuerden, estas son las transformaciones lineales solamente de A en los complejos. Recuerden que aquí estamos diciendo son álgebras normadas complejas. ¿Está bien? Bueno, es un espacio normado complejo aquí. Y A estrella, recuerden, son las transformaciones lineales de A en C. Son las funcionales lineales que le llaman. De A en C continuas. ¿Está bien? Entonces aquí son las continuas y aquí solamente son las lineales nada más. Entonces, si es un espacio normado y estos son los espacios duales, algebraico y topológico respectivamente, entonces podemos definir la siguiente familia de seminormas. La siguiente familia de seminormas. Entonces, ¿cuál es? Pues voy a agarrar un x en A, cualquier elemento lo agarran, y entonces definimos la seminorma x que va a ir de A en 0, infinito, dada por, pues va a ser seminorma f de x, va a ser el valor absoluto de, o el módulo de f de x, y esto para toda f en A', ¿sí? En A' o en A estrella, es lo mismo. Está bien, ya sea que esté en el dual o en el dual algebraico o esté en el dual topológico. Ok, entonces esta es una seminorma. Es una seminorma para todo x en A. ¿Está bien? Entonces, pues
es la familia, la familia de todas estas seminormas con X en A, define, vamos a ponerle de seminormas, normas para A, define una topología, ¿no? Define una topología de espacio vectorial topológico localmente convexo. Define una topología de espacio vectorial localmente convexo en A' o en A estrella. Vamos a ponerla aquí entre paréntesis, ¿no? También es lo mismo. O sea, ya sea para A' o para estrella, define una topología de espacio localmente convexa. ¿Está bien? Recuerden, para generar una topología de espacio localmente convexo necesito seminormas. Si yo defino una familia de seminormas, automáticamente me define una topología de espacio localmente convexo. Y al revés, ya tengo un espacio localmente convexo y su topología viene dada por una familia de seminormas. Fueron los resultados que vimos al principio cuando estudiamos espacios localmente convexos. ¿Ok? Entonces, esta topología se le conoce como la topología de Bell-Estrella. De Bell-Estrella para el dual, para prima o también para el dual topológico. ¿Está bien? ¿Y cómo lo vamos a denotar? Hay muchas maneras en las que se denota la topología de Bell-Estrella, pero para nosotros vamos a utilizar esta notación y la vamos a denotar por W estrella. ¿Sí? Entonces aquí le pongo que entre paréntesis, como se usa otra notación en otros lugares, usualmente se usa la notación que es la topología de Bell-Estrella, se escribe como la topología A', A, o esta es para el dual algebraico, o simplemente A estrella con A, así. ¿Está bien? Pero para nosotros va a ser simplemente W estrella. Esta topología usualmente se usa más en la teoría de espacios de Banach, porque muchas veces ahí se consideran topologías para A estrella o para el doble dual, y aquí tengo que ponerle un solo dual, o a veces aquí se consideran topologías aquí para el doble dual. Entonces tiene un buen uso en espacios localmente convexos utilizar esta notación, porque se usan varias topologías de Bell-Estrellas en varios espacios duales topológicos. Pero como nosotros no vamos a trabajar con muchos duales, con nosotros nos basta este de acá. ¿Está bien? Ok, entonces algunas observaciones de la topología de Bell-Estrella pues son las siguientes. Entonces, observaciones. Entonces, 1. ¿Cómo se ven los abiertos para esta topología de Bell-Estrella? ¿No? Es como acordarse de que cómo se ven estos abiertos en general en las topologías de espacios localmente convexo. Entonces le voy a poner por acá un O subconjunto de el dual algebraico, y le voy a poner aquí entre paréntesis que también es lo mismo para el dual topológico, ¿sí? Ya sea para o para es lo mismo lo que vamos a decir ahorita. Entonces es abierto o es débil estrella abierto, vamos a ponerlo así. Es débil estrella abierto, ¿sí? Sí, solo sí. Sí, solo sí, para toda f en O, para toda f del elemento, existe un abierto de la siguiente forma. Existe un B de f a 1 hasta a n, epsilon, tal que B de f a 1
hasta AN. Esto está, como me falta coma epsilon, está contenido en O. ¿Está bien? Tal que F está acá y además este está contenido. Entonces, estos son los abiertos básicos en la topología abierto. Le voy a poner aquí como se ven, donde pues tenemos que A1 hasta AN son puntos de A, epsilon es mayor que 0, y recuerden cómo se ven los abiertos básicos de la topología de Bell estrella. Entonces, en B, un B de A1 hasta AN, epsilon, se ve como el conjunto de puntos que están en el dual. Vamos a ponerle aquí, que están aquí, o respectivamente que están en el dual algebraico. Y le estoy poniendo paréntesis para que se entienda que lo puedo cambiar, ¿no? Ya sea por el dual, o el dual algebraico, o el dual topológico. Son tales que es muy fácil, acuérdense, es tal que G de AI menos F de AI es menor que epsilon, y esto para toda I igual a 1 hasta N. Ahí está, ¿no? Entonces, el subconjunto del dual algebraico, del dual topológico es débil estrella abierto si para cualquier elemento de aquí existe una cantidad finita de puntos y un epsilon mayor que 0, tal que este está contenido en No, donde este se escribe así. ¿Está bien? Estos son básicamente bolas con la seminorma, porque aquí es como si yo tuviera la seminorma de, ¿cuál sería? De F menos G evaluado en el correspondiente I. ¿Está bien? Entonces es básicamente como si fuera una intersección finita de seminormas, ¿sí? Eso lo repasamos en la parte de espacios localmente convexos que se ve al principio. Si lo quieren revisar, ahí lo pueden encontrar. Ok. Entonces, esto es 1. 2. Recuerden que con la topología débil estrella, o también lo mismo, o con la topología débil estrella es de Hausdorff. ¿Está bien? Es de Hausdorff. Eso también lo vimos en su momento en cualquier topología de espacio localmente convexo. Esta va a ser de Hausdorff. ¿Está bien? Entonces eso lo pueden verificar. Ya no lo vamos a repetir aquí. Ok. ¿Qué otra cosa? A ver, espérenme. Bueno, si quieren nada más así lo repasamos rápido para que vean por qué esta es de Hausdorff. ¿Por qué? Porque fíjense, si ustedes toman dos elementos F1 y F2 en A' o en A estrella, está bien, ya sea en uno o en el otro, tal que son distintos, tal que F1 es distinto de F2, entonces como son funcionales distintos va a existir un punto A en A tal que F1 de A es distinto de F2 de A. ¿Está bien? Entonces, si yo tomo epsilon, sea epsilon igual a, pues F1 de A menos F2 de A, que esta cantidad es estrictamente mayor que 0 entre 2. Entonces, esto es mayor que 0. Entonces, se puede demostrar, se puede probar que el abierto básico B de F1 a 2 en epsilon, este es un abierto que tiene F1, intersección B de F2 a, epsilon, este es un abierto básico de la topología de Bell estrella que tiene F2. Estos dos, su intersección es igual al vacío. Esta intersección es vacía. Bueno, esto ya lo checan con calma y van a ver que, pues sí es exactamente eso que nos da. Es igual al vacío. ¿Está bien? Entonces la topología de Bell estrella es de Hausdorff. Esa es otra observación. 3. Cuando tengo yo una sucesión, sea Fn, desde n igual a 1 hasta infinito, una sucesión en el dual, o también aquí lo pueden poner lo mismo, en el dual topológico. Entonces decimos, bueno, entonces la sucesión Fn converge débil estrella, o sea, converge con la topología débil estrella
a otro elemento aquí. ¿Está bien? Bueno, esta definición, acuérdense que converge si solo si para toda vecindad débil, estrella, abierta, existe un momento en el que los FCNs empiezan a caer dentro de esa vecindad abierta. Pero hay una equivalencia que se puede demostrar, y eso ya se las dejo también para que la chequen. No es difícil ver que una sucesión de funciones converge débil, estrella, F, si solo si, para cada I, para todo A en A, se tiene que Fn de A converge a F de A. Estos ya son números complejos, convergen en los números complejos para todo A en A. ¿Está bien? Entonces, muchas veces, de hecho, la convergencia débil estrella o la propia topología se dice que es aquella determinada por este tipo de convergencia. Es decir, una sucesión de funcionales o funcionales continuos converge débil estrella si pasa esto para todos los elementos de A. Entonces ya de ahí se genera la topología. Pero es solamente cuando, digamos, no se estudia en un contexto así como muy general. Se suele definir así, solamente para, digamos, para manejo rápido de la topología débil estrella. En realidad lo que nosotros fue construirla de manera topológica y llegar a esta conclusión. ¿Está bien? Es como la manera más formal. Ok. Entonces, esa es otra propiedad. Otra propiedad es que 4. La topología débil estrella. La topología débil estrella para A. Vamos a ponerle así, para el dual, perdón, para A o para A estrella, el dual de las funcionales continuas. Entonces, la topología es la más débil. Es la más débil. O sea, la que tiene menos abiertos entre todas las topologías. Entre todas las topologías que hacen continuas. A las funciones que son, digamos que son las evaluaciones, que son a las funciones, vamos a decir, si A está en A, entonces defino GA de A', o también aquí lo pueden poner A estrella, en C, dada por GA de un F, pues va a ser F de A. O sea, es y esto para toda F en A prima o en A estrella, lo mismo, ¿no? Entonces, es la más chica o es la más débil, la que tiene menos abiertos entre todas las topologías que hacen continuas a las funcionales evaluación. ¿Está bien? Estas son funcionales lineales continuas, pero ahora de aquí para acá. O sea, estas como que están en el doble dual. ¿Está bien? Y son lineales, se puede probar que estas son lineales, es inmediato. Entonces es la topología más chica con menos abiertos o más débil, de tal manera, bueno, entre todas las posibles topologías que hacen continuas a estas funciones. De hecho, la topología débil estrella es una topología que hace continua en particular a estos, por la manera en que está haciendo la convergencia. ¿Está bien? De hecho, aquí están, se dan cuenta, son como las evaluaciones, las funciones de evaluación. ¿Está bien? Bueno, por eso la topología débil estrella es una de ellas, es una que hace continuas a estas funciones, pero es la más chica, la más débil, la que tiene menos abiertos. ¿Está bien? Ok, entonces pues ese es un pequeño repaso de la topología débil estrella. Lo que vamos a hacer nosotros es acordarnos de una situación que teníamos la siguiente.
Entonces esto ya, ¿no? Con respecto a topología débil estrella. Ya, ahora nos metemos más con estructura de álgebra, de Banach. Y entonces recordemos lo siguiente. Recordemos que si A es un álgebra de Banach, si A es un álgebra de Banach, con unidad E, entonces nosotros probamos por aquí, probamos, fíjense, si es un álgebra de Banach con unidad, se tiene que el M gato de A coincide con el M de A. Y además no solo eso, en la demostración probamos que para cualquier X en A se tiene esta desigualdad y lo anotamos en una observación que en particular en un álgebra de Banach con unidad, si yo tengo un funcional lineal continuo multiplicativo, no cero, o sea un carácter, ya sea carácter o carácter continuo, su norma del operador es menor o igual que 1. Entonces eso ya nos restringe a dónde nos dice más o menos dónde están los elementos del M gato de A y del M de A. ¿Está bien? Entonces recordemos que es una álgebra de Banach. Entonces los funcionales lineales multiplicativos continuos no cero son iguales a los funcionales lineales multiplicativos no cero. Y además, si f está acá, en M gato de A, que es lo mismo que M de A, ¿está bien? Entonces, la norma del operador de los caracteres es menor o igual que 1. Y esto para toda f. Ya le puse ahí, si f está ahí. ¿Está bien? Entonces, si f es uno de estos, su norma del operador es menor o igual que 1. Entonces, nos dice la siguiente estación. Es decir, si B estrella, vamos a denotarlo así, si B estrella son los F's en A' o en A estrella, está bien, ya sea que los tomen en el dual algebraico o en el dual topológico, si aquí agarramos la bola de radio menor o igual que 1, vamos a ponerle así los F's, los funcionales lineales o lineales continuos, tal que la norma del operador es menor o igual que 1, entonces lo que estamos viendo, estamos viendo que en este caso el M gato de A, no, aquí sí vamos a restringirlo nada más, perdón, a los lineales continuos. Y luego les voy a explicar por qué. ¿Está bien? Ahorita sí vamos a restringirlo aquí nada más a los lineales continuos, a los funcionales lineales continuos. Entonces, M gato de A, que en este caso sí coincide con M de A, este es un subconjunto de la bola unitaria en el espacio dual, cerrada. ¿Está bien? Entonces, esto nos va a servir ahorita, porque ya nos dice que el M gato de A es un conjunto asociado al álgebra de Banach, que en particular está contenido en esa bola. ¿Está bien? Y entonces lo que vamos a hacer es, como este está contenido en este, y este es uno de estos, entonces a M gato de A, que es igual a M de A, se le va a dotar, a dar la topología débil estrella. ¿Está bien? Se le va a dar la topología débil estrella. Como conjunto, este M gato de A, que en este caso es el M de A, se le estudia usualmente con la topología débil estrella. De hecho, para darle esta topología no necesito que sea Banach. El M gato de A y el por separado, en que no sea Banach, también se le puede dar la topología débil estrella, porque esa está definida para el dual prima, el dual algebraico, perdón. Entonces, aquí pongo entre paréntesis, también observemos
que como, bueno, vamos a ponerle que aunque A, una álgebra normada, no sea Banach, porque ahí no es necesario que coincidan estos. Entonces, aunque una álgebra normal no sea Banach, a M gato de A, que es un subconjunto del dual algebraico nada más, se le puede dar la topología débil estrella. La topología débil estrella. ¿Está bien? Aunque el espacio, el álgebra normada no fuera Banach. ¿Está bien? Se le puede dar la topología. Porque la topología de débil estrella la estamos definiendo incluso para el dual algebraico. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cuál es la proposición que nosotros queremos probar? Nosotros vamos a probar que el dual algebraico, el M gato de A, en álgebras de Banach, que coincide con el M de A, con la topología débil estrella, es débil estrella compacto. Entonces lo voy a poner por acá, proposición. Entonces, vamos a ponerle sea A un álgebra de Banach. Una álgebra de Banach con unidad E. ¿Está bien? Entonces se tiene que el espacio M gato de A junto con la topología débil estrella heredada de subespacio, claro. Y aquí recordemos que M gato de A en este caso pues es sin el gato, M de A. Entonces se tiene que este espacio, vamos a ponerlo aquí entre paréntesis así, se tiene que este es débil estrella compacto, vamos a ponerlo así, es débil estrella compacto. Entonces es lo que vamos a demostrar ahorita, ¿está bien? Bueno, ¿y por qué va a ser débil estrella compacto? De hecho es en realidad un resultado más o menos directo, porque un resultado famoso es que Banach-Aloglu nos dice que la topología débil estrella restringida al espacio, a la bola cerrada, la B estrella que definí yo aquí, en álgebras de Banach, cuando el espacio es Banach, esta bola es débil estrella compacta. Y entonces, como tenemos que nuestro M gato está contenido aquí, que es lo mismo que el MDA, lo único que vamos a demostrar es que débil estrella cerrado, porque débil estrella cerrado en un compacto, eso como la topología es Howard nos va a decir que también es débil estrella compacto. ¿Está bien? Entonces esa es la idea. Entonces le voy a poner aquí, demostración. Sabemos que si A con su norma solamente es un espacio de Banach, con su norma, vamos a ponerla así, es un espacio de Banach, o sea, solamente espacio de Banach, ahorita no nos estamos preocupando por álgebra de Banach, si hace un espacio de Banach, por el teorema de Aloglu, por el teorema de Banach-Aloglu, a la Oglu, por el teorema de Banach-Aloglu, la bola unitaria B estrella, ¿sí? La bola en el dual, vamos a ponerle así mejor, la bola unitaria en el dual topológico B estrella, esta es débil estrella compacta. Entonces es un resultado muy conocido, muy fuerte de la teoría de espacios de Banach, que
esta álgebra es, esta bola unitaria es débil estrella compacta. Entonces, fíjense, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como m gato de A, que es igual al m de A, está contenido en B estrella, basta probar cómo, vamos a ponerle mejor así, como esto y la topología débil estrella es Hausdorff, en la topología débil estrella es Hausdorff. Entonces, para probar que es débil estrella compacto si quieren, basta probar que es débil estrella cerrado. Basta probar que m gato de A es débil estrella, vamos a ponerle así con la W estrella, débil estrella cerrado. ¿Está bien? Porque sería un débil estrella cerrado en un compacto. O sea, tendríamos así. M gato de A, que es igual. Bueno, vamos a poner. El resultado se sigue porque es esto, ¿no? El resultado se sigue. Pues si es débil estrella cerrado en un débil estrella compacto, vamos a ponerle así nada más. Entonces el resultado se sigue, pues si es débil estrella cerrado en un compacto, entonces es débil estrella compacto. Estos son resultados de topología, digamos. ¿Sí? Ahí se usa que sea Hausdorff y bueno, eso lo pueden comprobar y van a ver que no es complicado. ¿Está bien? Entonces, pues vamos a demostrar eso. Entonces vamos a demostrar que si yo cierro m gato de A, recuerden que aquí es lo mismo que el m de A, ¿no? Pero vamos a utilizarlo con este. Entonces lo que voy a probar es que si yo cierro esto con la topología débil estrella, me tiene que dar lo mismo. Pero recuerden que siempre hay una contención que se da. Entonces lo único que me hace falta demostrar es precisamente esta de acá. Es la única porque la otra es automática, ¿no? Entonces pues doy 1. Sean F en la cerradura de este M gato de A débil estrella. ¿Está bien? Entonces observen, ¿qué tengo? Como M gato de A está contenido en B estrella, aquí, entonces aquí le puedo cerrar débil estrella, porque la cerradura es monótona en general, y entonces esto es B estrella, porque aquí ya sé que es débil estrella compacta, entonces en particular es débil estrella cerrado. Está bien, eso sí es cierto, ¿no? Es algo más general, ¿no? Creo que si es Hausdorff y todo está bien. Débil estrella compacto, bueno, en general en una topología de Hausdorff, todo compacto cerrado. ¿Está bien? Ese es automático. Entonces este es cerrado. Bueno, entonces, ok. Entonces en particular, ya tengo que F está en A estrella. Es decir, F es, vamos a poner así, F es lineal y continuo. Es decir, F ya sé que es lineal y continuo. ¿Está bien? Y entonces lo que nos hace falta demostrar es que, ¿qué cosa? Por demostrar f es multiplicativo, es decir, por demostrar f de x por y es igual a f de x por f de y para todo x, y en a, y f es distinto de 0. Entonces eso ya nos diría que es un elemento en m gato de a. ¿Está bien? Ya es lineal, multiplicativo y distinto de 0, y además pues ya de gana ahí tengo que es continuo. Eso lo continuo lo tengo porque yo estoy en el caso Banach. Entonces vamos a demostrar que es multiplicativo. Bueno, entonces se puede hacer de una forma, digamos, relativamente fácil, que es con redes, pero como en este curso no hemos hablado por el momento de redes, entonces vamos a evitar ese argumento
y vamos a usarlo directamente. Entonces, fíjense. Entonces, sean X y Y elementos en A. Entonces, voy a demostrar precisamente esto de acá. Entonces, si epsilon mayor que 0, punto. Si epsilon es mayor que 0, yo puedo considerar el siguiente abierto. Consideremos el abierto débil estrella. Vamos a ponerle B de F, X, Y, X por Y, epsilon entre 3 o menor. Vamos a ponerle con epsilon. O vamos a ponerle delta. Con delta menor que epsilon entre 3. Así, ahí está. ¿Está bien? O sea, consideren esa vecindad. ¿Es una vecindad débil estrella o es un abierto débil estrella tal que F pues está ahí? X, Y, X por Y. ¿Está bien? Entonces... aquí me equivoqué. A ver, espérenme. Espérenme. Ok. Toma uno acá y yo quiero ver que este es lineal multiplicativo. Ok, quiero ver esto. Sí, voy bien. Entonces, esa es una vecindad. Me falta que un epsilon. Delta. Me falta ahí, ¿no? Entonces, esa es una vecindad abierta débil estrella de F. Como F está en la cerradura débil estrella, entonces va a existir un elemento en la intersección. Entonces, existe G en M gato de A. En M gato de A intersección B de F, X, Y, X por Y, delta. Ahí está. ¿Está bien? Existe uno ahí. ¿Qué quiere decir en particular que esté acá? Pues nos vamos a la descripción. Quiere decir en particular que ¿dónde está? Híjole, ¿dónde está? Ajá. Quiere decir en particular que estos valores absolutos o esos módulos se hacen menor que la cantidad que tengo acá, menor que epsilon en este caso. Y entonces vamos a tener que, por definición de los abiertos, tenemos que f de x menos, lo podemos poner al revés, g de x menos g de y, esto es menor que delta, f de x, o g de x, perdón, g de y, porque esto es con x, luego con y, g de y menos, perdón, aquí falta f, g de x menos f de y, no, x, uno es con x, el otro es con y, es menor que delta, y el otro sería con la multiplicación, g de x por y menos f de x por y, pues esto es menor también que delta. ¿Está bien? Entonces tengo esas tres. Y entonces, ¿qué es lo que voy a tratar de demostrar? Voy a tratar de demostrar que la diferencia entre f de x por y f de x por f de y se hace chico. Entonces, fíjense. Entonces aquí el epsilon lo di, digamos, cualquiera. Aquí el epsilon es cualquiera, para que nos acordemos. Ok, entonces, fíjense. Por tanto, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que f de x por y menos f de x por f de y, pues en un primer paso le puedo sumar y restar el g de x por y. Entonces esto es menor o igual que f de x por y menos g de x por y más g de x por y menos f de x por f de y. Así. ¿Está bien? Entonces este de acá ya sé que es menor que delta. ¿Sí? Entonces esto es menor que delta más g de x por y menos f de x. Pero aquí uso que la g ya sé que es multiplicativa, porque fíjense, la g ya está acá. La voy a subrayar para que lo vean. Entonces ya tengo esto. Yo sé en particular que la g está en m gato de a. Entonces, este de aquí se puede escribir g de x por y como g de x por g de y. Ahí sí lo puedo abrir.
menos f de x por f de y. Ahí está, ¿no? Y entonces lo que voy a hacer es ahora meter aquí un producto cruzado para que me quede la otra desigualdad. Entonces esto es menor que delta más g de x por y. Y aquí pueden poner el producto cruzado que ustedes quieran. Vamos a poner menos g de x por f de y. Entonces si eso se lo resté, aquí se lo sumo para que no pase nada. G de x por f de y menos f de x por f de y. Ahí está. Y entonces de aquí se dan cuenta que puedo factorizar el g de x y de aquí puedo factorizar el f de y. Entonces esto es menor que delta más g de x por g de y menos f de y. De este me queda estos dos. Luego aquí pongo este bien. Así, luego más. Aquí va a quedar. ¿Cuál es? Aquí me queda g de x menos f de x. Y el que factorizo es el f de y. F de y. ¿Está bien? Entonces nos queda f de y. Ahí está. Y entonces, fíjense. El g está en m gato de a. Es decir, es un funcional lineal multiplicativo. Entonces, ese acuérdense que su módulo su norma del operador es menor o igual que 1. Entonces, esto es menor que delta. Más la norma. Vamos a ponerle así. Vamos a poner un paso intermedio. Más la norma del operador por g de y menos f de y. Luego, más este también es menor o igual que su norma, ¿no? La norma del operador pues hace eso. A ver, espérenme. A ver, entonces aquí estoy un poco mal porque aquí me queda, debe ser así, debe ser la norma op de g de x por la norma de x, ¿no? Ese es con respecto a este. G de x siempre es menor o igual que la norma del operador por la norma de x, ¿está bien? Y aquí vamos a poner norma g de y, no, perdón, por g de y menos f de y. Luego este se queda igual, g de x menos f de x. Luego este f de x, el módulo es menor o igual que la norma del operador por la norma de y. ¿Está bien? Entonces fíjense, ahora, este es menor que delta, pero la norma del operador de g, al estar en m gato de a, porque lo estoy agarrando acá, ¿dónde está? Aquí. En particular, su norma es menor o igual que 1. ¿Está bien? Y como también f lo estoy agarrando acá, entonces su norma, como este está contenido acá, es lo que estamos viendo, entonces en particular también su norma es menor o igual que 1. Entonces vamos a ponerle aquí la norma de f en particular, esta es menor o igual que 1. ¿Está bien? Entonces esto nos va a quedar menor, estos se van a ir menor o igual que 1. Entonces nos va a quedar que esto es menor o igual que, no, menor que delta más la norma de x por el módulo de g de y menos f de y. Luego más la norma de y por el módulo de g de x menos f de x. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer un cambio en la epsilon en la delta que consideramos porque no nos va a servir. Porque fíjense, aquí nos va a quedar menor que delta y este es menor que delta. De hecho aquí nada más es una línea. Y nos estorban estos. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues lo podemos dividir. Entonces fíjense, vamos a tomar con delta, vamos a ponerle menor que el mínimo entre epsilon entre 3, epsilon entre la norma de x por 3, epsilon entre la norma de y por 3, así. De hecho, si ustedes se dan cuenta, podemos agarrar xy distinto de 0, porque si uno de los dos fueran 0, aquí ya sea si x es 0 o y es 0, cualquiera de estos se anula en ambos lados. ¿Está bien? Entonces, voy a ponerle aquí al lado. Podemos suponer x distinto de 0 y y distinto de 0.
porque si fuera 0 es trivial, digamos, esta desigualdad. Entonces ahora sí me va a quedar, como delta es menor que el mínimo de estos, pues el mínimo es menor que cualesquiera de esos. Entonces, por ejemplo, aquí va a quedar que esto es menor que delta y este es menor que norma de x por delta más norma de y por delta, pero la delta, por ejemplo, aquí es menor que epsilon entre 3 y aquí sería menor que epsilon entre la norma de x por 3 y aquí sería más norma de y por epsilon, aquí la que uso es con la y, la norma de y entre 3, y entonces se van a cancelar estos y nos va a quedar que esto es menor que 3 veces epsilon entre 3, ahí, epsilon entre 3, pues esto es epsilon. Y ya, y entonces vimos que para cualquier epsilon, f de x, y aquí me equivoqué, esperen, aquí es f de x por f de y. Entonces vimos que para cualquier epsilon, f de x por f de y, ¿sí? Aquí se me pasó, este es f de x por f de y. Esa cantidad siempre es menor que epsilon. Entonces, como es para todo epsilon, ya puedo decir que f de x por y es igual a f de x por f de y. Entonces es multiplicativa. Y además es no cero. ¿Por qué es no cero? Por lo siguiente, porque además f de e, ¿por qué nos va a quedar distinto de cero? A ver, espérenme. Además también es distinto de cero. ¿Por qué? Porque fíjense, vamos a ver qué pasa con la unidad. Entonces, fíjense, otra vez vamos a usar que f está en la cerradura de la estrella de m gato de a. Entonces, otra vez, fíjense, vamos a ver. Para epsilon mayor que 0 arbitrario, cualquiera, entonces voy a obtener que existe otra vez un elemento, vamos a poner ahora G0 en m gato de a y en la intersección, pero nada más de una vecindad más fácil, que va a ser f e epsilon. ¿Está bien? ¿Quién es esta? Pues estos son los Gs vamos a poner, a ver, espérenme. Sí, ya vi. Estos son los Gs en A estrella, tal que G de E menos F de E es menor que epsilon. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Entonces vamos a tener que F de E menos G0 de E siempre es menor que epsilon. Pero recuerden, como la G ya es multiplicativa, la G en E vale 1. Entonces vamos a tener que f de e menos 1 siempre es menor que epsilon. Y como epsilon fue arbitrario, entonces f de e tiene que ser igual a 1. Y entonces ya la f es distinta de 0. Y entonces así llegamos a la conclusión que pues precisamente es decir f está en m gato de a, que es lo mismo que m de a. Por tanto, m gato de a, cuando lo cierre, pues va a dar m gato de a. Y así, como este está contenido en la bola de radio 1 en el dual topológico, y así m gato de a, y esa ya sabemos que es compacta, y entonces esta es, que es igual a es débil estrella compacto. Y ya quedó. ¿Está bien? Entonces, pues este es un resultado pues importante de la teoría, que nos dice ya que exactamente este conjunto M gato de A asociado a un álgebra de Banach es un conjunto compacto.
Entonces vamos a ver en la siguiente clase de qué nos puede ayudar para dar una nueva interpretación a lo que estamos estudiando usando pues estos conjuntos. Bueno, eso lo vemos en la siguiente sesión. Nos vemos.